Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Respira y disfruta de este cielo. Respira el bosque, las flores y el mar. Respira y descontamina tu alma. Nuestro oxígeno hay que cuidar. ¿Cuáles son los impactos del cambio climático? ¿Qué está ocasionando que se acelere el cambio climático y qué podemos hacer para mitigar las causas y ojalá poder minimizar sus efectos? Recordemos que los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, son con diferencia los que más contribuyen al cambio climático mundial, ya que representan más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y casi el 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono. A medida que las emisiones de gases de efecto invernadero cubren la Tierra, atrapan el calor del Sol, lo que conduce al calentamiento global y al cambio climático. El mundo se calienta ahora más rápido que en cualquier otro momento de la historia del que haya registros. Con el tiempo, las temperaturas más cálidas están cambiando los patrones climáticos y alterando el equilibrio normal de la naturaleza. Esto plantea muchos riesgos para los seres humanos y todas las demás formas de vida en la Tierra. Por eso es urgente soluciones sencillas, pequeñas, constantes, personales, familiares, comunitarias, para que cuando menos pensemos, ojalá logremos mitigar los efectos del cambio climático. Suena como imposible, porque se necesitan sumas de voluntades. Si empezamos por la mía, por la tuya, por la de él, por la de ella, siendo un poco más amables con la naturaleza, evitando la contaminación, afectando menos el aire, el agua, los páramos, los nevados, prendiendo menos equipos que no necesitemos, motores, realmente vamos a sumar en la mitigación del cambio climático. Este será nuestro tema hoy, un tema de reflexión y un tema que nos exige muchas acciones constructivas, edificantes, sin distingos de clase, color, política, religión o limitaciones. Por eso anualmente existe la Cumbre del Clima y hay tareas, se revisan estadísticas y ojalá podamos cumplir esta meta que tenemos de evitar que la temperatura pase de 1.5 grados centígrados en su alteración normal. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Cuando se habla de cambio climático, inmediatamente lo relacionamos con calentamiento global. Y si bien estos dos conceptos están estrechamente relacionados, pues son simplemente sinónimos, como se le considera en las personas del común. Pero realmente hay una gran diferencia y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de las actividades del ser humano. Y esto es lo que está provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural. Pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años. Pero ahora, Carlos Alberto y oyentes, la gran preocupación es porque esta consecuencia de la actividad humana pues está alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años. La palabra extinción es una palabra que debe invitarnos a la reflexión y en especial a la acción. Se puede evitar
la extinción de una especie si trabajamos activamente por mantenerle, ya sea una especie vegetal o una especie animal. Pero lamentablemente a veces somos un tanto negligentes. Y Marian, las estadísticas nos están demostrando que el cambio climático no solamente produce calentamiento global, sino también enfriamiento. En algunos lugares, lluvia que no para. En otros lugares, lluvia que no cae. En otros lugares, sequías, inundaciones y registros de temperaturas que los abuelos o los bisabuelos o los tatarabuelos no habían sentido nunca, ni tampoco se habían registrado. Entonces, ante este panorama que tenemos de cambio, vale la pena pensar, reflexionar y actuar para contribuir desde mi individualidad con acciones sencillas. Son muchas las recomendaciones que a través de la radio, la televisión, revistas especializadas, no especializadas, hoy se comparten para que el habitante del planeta, el citadino, el urbanita, la persona que quiera practicar acciones ecológicas lo pueda hacer. El solo hecho de lavar los platos, si usted desperdicia demasiada agua, no está practicando una acción ecológica. Si no estamos separando, digamos, lo que se puede reciclar en casa, en la fuente, no estamos practicando una acción ecológica. Si tiramos las basuras o los residuos sólidos al río porque no pasó el carro recolector, no estamos practicando una acción ecológica. Y las acciones ecológicas es practicar lo constructivo, lo que no haga daño al planeta, al agua, al aire, al clima. Es así de sencillo, pero se necesita generar desde nosotros la voluntad, las acciones voluntarias, individuales, las personales, las que permitan que tu familia aprendan con la imitación, con el buen ejemplo, y al mismo tiempo los acuerdos comunitarios para cuidar el entorno. Y también los citadinos, los de una ciudad, gracias a un gobernante que realmente trabaje por los temas ecológicos y realice campañas educativas, aprovechando el presupuesto a través de la comunicación, y se logre educación ambiental. Solo así, con acciones concretas, sinceras, y que todos actuemos, realmente vamos a lograr la mitigación del cambio climático. Es una amenaza a la humanidad, es una amenaza a la normalidad, entre comillas, de lo que tenemos en nuestra existencia. Lo que pasó con la pandemia alteró y nos dio una nueva normalidad. Fue algo muy duro, muy difícil para muchos seres humanos. Sufrimos muchísimo el encierro, que se nos pararan las actividades cotidianas, el trabajo, nuestros emprendimientos, tantas cosas, enfermedad, dolor por pérdida de familiares, amigos, parientes, conocidos. Entonces, ojalá no nos enfrentemos como humanidad a más situaciones complicadas. Por eso hay un trabajo que debemos realizar, un trabajo que debemos practicar, ser amables con el medio ambiente antes de que sea demasiado tarde para el clima, para el aire, y nosotros necesitamos del aire, del agua, de los árboles, de la naturaleza, del equilibrio, del respiro natural. Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Carlos Alberto, mientras le escuchaba, reflexionaba en este impacto del cambio climático. Recuerdo muy bien cuando una vez iba con mi mamá en el bus, tenía por ahí unos 10 o 12 años, y un señor en el bus estaba contando una historia. Eso para mí fue impactante porque él estaba hablando
de que muchos años atrás a los campesinos solo les bastaba con mirar hacia el cielo y ya sabían si iba a llover, si este día iba a ser estrellado, si no, ya sabían qué iba a pasar porque el clima era muy predecible. Y en aquel entonces el Señor decía que ahora ya uno no sabe si va a llover, si va a haber sequía, que el clima está loco. Y yo creo que es ahora lo que nosotros llamamos cambio climático. Lluvias en exceso y sequías extremas. Qué importante es entender en qué momento empezó a incidir el hombre en el cambio climático, pues muchos expertos coinciden en señalar la revolución industrial como el punto de inflexión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero arrojadas a la atmósfera empezaron a dispararse. Y hay que recordar que la revolución industrial nació de otras muchas pequeñas revoluciones, como la agrícola, la tecnológica, la demográfica, la de los medios de transporte, también las finanzas. Todo esto dio lugar a un nuevo modelo de producción y de consumo en el mundo. Y desde ese momento, pues el crecimiento de la población, por ejemplo, en 1750 había menos de 800 millones de habitantes en la Tierra y hoy somos 8.000 millones de habitantes en la Tierra, lo que nos lleva a un consumo de recursos cada vez más desmedido, el aumento en la demanda y producción de energía obtenidas mayoritariamente a través de los combustibles fósiles, y esto ha provocado que el planeta pues haya entrado en lo que parte de la comunidad científica ha denominado como el antropoceno, que muchos de nuestros invitados nos lo han mencionado aquí en este programa, que es la nueva era geológica motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. Y el principal resultado pues ha sido el aumento de la temperatura global del planeta, que ha aumentado definitivamente. Y se estima que al final del presente siglo, pues el termómetro va a aumentar mucho más. Y esto, pues es un cumplimiento de los compromisos de la reducción de emisiones fijados por los países, quienes quieren de alguna manera limitar que crezca 1,1 grado, pero definitivamente es algo que en este momento ya es difícil de alcanzar, Carlos Alberto y oyentes. Y esperamos que, por ejemplo, en esta COP que acaba de pasar en Egipto, la COP27, pues no solamente se firmen compromisos, sino también acciones frente a un tema tan importante. Y cuando hablamos de accionar en este programa y más de un tema tan importante como el cambio climático, pues también reflexionamos con música, porque muchas veces por afán ni siquiera nos damos cuenta que el cambio climático existe, que los gases de efecto invernadero cada vez tienen más presencia en la atmósfera. Nos olvidamos de sembrar, nos olvidamos de ver qué está pasando en nuestro entorno, pero sobre todo olvidamos que este planeta también lo van a habitar las futuras generaciones. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué les estamos dejando? A continuación, la canción Gaia del grupo musical Pa' Vivir Contento. Por afanes no vemos tanta belleza, no, por afanes nos olvidamos de sembrar. Por descuido olvidamos que hay un futuro en esta tierra. Si la queremos mañana, la debemos respetar. Por inconsciencia vamos perdiendo la batalla. Por ambición muchos bosques se perderán. Por afanes ya no escuchamos a este planeta que nos dice a gritos: si tú acabas conmigo, conmigo terminarás. Que se despierte en ti, que se despierte en mí.
tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre y que la tierra nos permita que todo se geste con amor. Quiérete, amate, ama todo lo que te rodea. El cielo, el agua, el aire, el sol. Con tus afanes olvidaste su valor para vivir. Para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre. Despertar quizás sea tarde para reaccionar. En la tierra sembramos las semillas. Es el útero donde se gestan las semillas, los alimentos, y disfrutamos de la nutrición para la vida. ¿Por qué nos olvidamos de sembrar? No puede haber hambre en el planeta, no puede haber hambre en el entorno. Vale la pena sembrar. Y puedes hacer tu siembra en una maceta, en una matera, y puedes cultivar allí flores, o puedes cultivar allí hierbas aromáticas o alimentos para tu familia. Y no podemos perder la batalla frente al cambio climático. No podemos, como humanidad, fracasar y decir que no logramos no sobrepasar de ese 1.5 grados centígrados y que por descuidos, por afanes, por otras preocupaciones, menos la de mantener el equilibrio del planeta, nos sobrepasamos los 2 grados centígrados o 2.5 o 3. No quisiera ni imaginar qué pasaría si pasamos de 2 grados centígrados del promedio normal o 3. Mucha gente dice que lo vamos a lograr, que hay esperanza, que el ser humano está trabajando de la mejor manera, que esas cumbres ambientales están sirviendo porque hay tareas y los gobernantes vienen, generan leyes para sembrar árboles. Ojalá esa siembra de árboles sea con sinceridad y se cumpla. Lo mismo las emisiones de CO2, los controles. Lo mismo el que se implementen petares para los municipios, para las ciudades, plantas de tratamiento de aguas residuales. Y entre todos, con todas las acciones, cuidemos el planeta. En un trabajo interdisciplinario, en un trabajo armonioso, en un trabajo consciente para mitigar el cambio climático. Es urgente. Es un llamado que se debe hacer a través de los medios de comunicación. Quizás no todos los días se hace. Este programa que llevamos ya 17 años, hemos tocado este tema muchas veces con diferentes invitados. Incluso tuvimos al Premio Nobel de Química el profesor Mario José Molina desde la Universidad de California, contándonos que los clorofluorocarbonos, esos gases, estaban rasgando ese velo protector que es la capa de ozono.
pero que gracias al Acuerdo de Montreal, gracias a acciones que se le pidieron a los países en una tarea de 12 años, se fue cumpliendo y se recuperó la capa de ozono. Y así como ese gran ejemplo, pueden ocurrir otras buenas acciones para beneficio de la humanidad. Carlos Alberto, y Colombia, pues, aunque no es considerado uno de los países que más contribuya con este problema del cambio climático, pues sí ha dejado perder miles de hectáreas de bosque que producen oxígeno a todo el planeta. Y a pesar de que no producimos grandes cantidades de gases de efecto invernadero, pues definitivamente hoy nuestro país es un país vulnerable ante los efectos de este fenómeno. Y aquí hay 5 efectos visibles que demuestran cómo el calentamiento global está atacando con fuerza. Derretimiento de los glaciares, blanqueamiento de corales, pérdida de playas, erosión costera, eventos extremos y animales en vía de extinción. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos actuar frente a esta problemática? Y pensar sobre todo en las futuras generaciones. Y pensando en las futuras generaciones, se están implementando energías alternativas, aunque aún la generación de electricidad y calor a través de los combustibles fósiles provoca una gran cantidad de emisiones globales. La mayoría de la electricidad se genera todavía con la combustión de carbón o gas, lo que produce dióxido de carbono y óxido nitroso, que son potentes gases de efecto invernadero que cubren el planeta y atrapan el calor proveniente del sol. Pero a nivel global, algo más que un cuarto de la electricidad proviene de fuentes de energía renovables, eólicas, solares, que al contrario que los combustibles fósiles emiten poca o ninguna cantidad de gases o contaminantes en el aire. Felicitaciones a todos los países que ya han implementado sus molinos de viento para aprovechar la energía del viento, la energía del aire. Felicitaciones a las familias que ya tienen su panel solar para calentar el agua del baño diario y ya no necesitan gas o ya no necesitan electricidad, que muchas veces esa electricidad es generada por un generador diésel o por carbón o por alguna planta nuclear o por muchos otros sistemas que se utilizan en los diferentes países. En Sudamérica y en especial en Colombia son las hidroeléctricas. Ahorrar energía en Colombia significa ahorrar agua, porque la energía la producen las hidroeléctricas. Carlos Alberto, y un impacto también que definitivamente desencadena este tema del cambio climático es la deforestación, porque es uno de los causantes de la aceleración de la temperatura. Este fenómeno, Carlos Alberto, fíjense que la ciencia concuerda en su mayoría en que dicho aceleramiento, la tala de bosques indiscriminada, es consecuencia del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero producido también por otras actividades. Y aunque existen científicos convencidos de que no es la acción humana la causa del aumento acelerado de la temperatura, pues aseguran que no hay estudios científicos rigurosos para demostrar que los cambios recientes son inusuales en comparación con los registros históricos del planeta. Como dicen por allí, no se puede tapar el sol con un dedo. Lo cierto es que son innegables las evidencias del calentamiento. Todos hemos visto el derretimiento de los glaciares, de los nevados, las lluvias extremas, las sequías también igual. Entonces, por más que hayan, Carlos Alberto y oyentes, personas que lo nieguen, es una realidad a la que nos enfrentamos y que necesitamos enfrentarnos con acciones, que necesitamos enfrentar siendo cuidadosos con el tema del ahorro del agua, siendo cuidadosos con el tema del ahorro de la energía, también hasta con nuestro consumo. Estamos finalizando un
año y estamos comenzando uno nuevo. Fijemos en el listado de cosas para hacer, en los cambios, en nuestros nuevos propósitos o metas, mejor metas. Esto de que vamos a ser más ecológicos, más amables con el ambiente, con la naturaleza, que en el año nuevo vamos a lograr muchos momentos para sembrar árboles, para acompañar las campañas de siembra de árboles, para que los árboles que sembremos, hasta perder la cuenta, pues ayuden a amortiguar los calores, que el ciclo del agua se mantenga. Tantas maravillas en el paisaje como la biodiversidad, las aves, el canto de las aves, el vuelo libre de las aves, tantas cosas lindas se mantengan en este equilibrio, en este superorganismo vivo llamado planeta Tierra. Definitivamente este planeta es hermoso, es maravilloso. El verde en sus diferentes tonalidades, en la parte tropical y semitropical, es una maravilla. Estamos casi como en una primavera permanente, hay flores, maravillosas flores. Y en los países donde hay estaciones, los países septentrionales, pues realmente disfrutan cada estación, pero ahora no tanto, porque las temperaturas se están bajando demasiado en época de invierno. Hay mucho, pero mucho frío, y tienen que usar una fuente de energía para lograr la calefacción, el acondicionamiento artificial de la vivienda, o de la oficina, o del colegio, o del hospital. Y ahí se necesita o combustibles fósiles, o se necesitan energías alternativas. Está ya en nosotros hacer las implementaciones del caso en cualquier lugar donde nos encontremos, para que realmente logremos mitigar el cambio climático y que sigamos viviendo en equilibrio en este maravilloso planeta Tierra. Así es, Carlos Alberto. Vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy reflexionando acerca de los impactos del cambio climático, pero también de las soluciones que están en la naturaleza para combatir este fenómeno. Es tiempo de esperanza, de sonrisas, de perdón, compartir esa alegría que nace en el corazón. Es Navidad, disfrutemos en familia y encendamos el abrazo que hace los sueños volar. A festejar que la tristeza es pasado y nos llega un nuevo año para amar y mejorar. Todo de hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, espacio dedicado a los temas ambientales, a los temas de naturaleza. Este es un programa educativo, es un programa que quiere despertar la sensibilidad por nuestro medio ambiente en la persona que decida escuchar el programa, reflexionar, pensar y al mismo tiempo ser cada día más amable con el ambiente, con el aire, con las fuentes de agua, con nuestro planeta. Y así contribuir de la mejor manera para que logremos mitigar entre todos el cambio climático. Es un objetivo como humanidad, hay una gran responsabilidad colectiva y tenemos que ver el mundo con esperanza, con amor, disfrutar este planeta en el presente y que todas nuestras acciones del presente nos lleven a que en un futuro veamos este planeta reverdecer por los árboles que sembramos en el presente,
porque si no los vemos nosotros, que lo disfruten, como usted bien lo decía, Marian, las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones se merecen un aire limpio. Las nuevas generaciones se merecen ríos limpios, fuentes de agua para disfrutar, como disfrutaban nuestros abuelos, como hemos disfrutado nosotros. Pero si ese río está contaminado, pues realmente ya no provoca ni bañarse ahí, ni tomar sus aguas. Más bien hay olores fétidos que indican que no hemos trabajado por cuidar el río. Carlos Alberto y oyentes, un estudio científico reciente liderado por TNC muestra que las soluciones naturales del clima son oportunidades costo-efectivas de mitigación que pueden reducir hasta un 37% de las emisiones globales necesarias para 2030, proveyendo además beneficios adicionales como aire y agua limpios, salud mejorada de los suelos y aumentos en biodiversidad. Para Colombia, el estudio demostró que hay 3 soluciones con el mayor potencial de reducir las emisiones a nivel nacional, y estas son conversión evitada del bosque, restauración del bosque y árboles en tierras agropecuarias silvopastoriles. Y este estudio menciona que implementarlas totalmente representaría un 53% de las metas nacionales. Y estas soluciones son una oportunidad casi que histórica, porque el gobierno aumentó significativamente sus ambiciones de reducción de emisiones para el 2030. Sabemos que las aumentó del 20% al 51%, y esto deja claro el rumbo y los objetivos para alcanzar la carbono neutralidad de aquí al año 2050. Parte del estudio de mitigación en Colombia, Carlos Alberto y oyentes hizo un análisis de 15 soluciones naturales del clima y seleccionó las 3 con mayor potencial de reducción de emisiones. En total, las 3 soluciones representan un potencial de 164,9 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, o sea, 53% de la meta nacional. Qué importante, Carlos Alberto, cuando se realizan este tipo de estudios y cuando también mencionan cómo lograrlo y cuáles son las oportunidades, pues se dice que esta solución que se pretende implementar, o más bien que ya se está implementando después de este estudio, pues son una forma de contribuir a alcanzar las metas no solo nacionales, sino también internacionales, una opción también de metas corporativas de descarbonización y una alternativa costo efectiva para diversificar los portafolios corporativos. Y para sectores como el agro, el forestal y el energético, pues hay un impacto positivo directo en su modelo de negocio, porque va a haber toda una reputación positiva y entrar en nuevos mercados internacionales, que esto puede ser el incentivo fuerte para implementar este modelo, Carlos Alberto, de soluciones basadas en la naturaleza. Y qué importante, porque definitivamente cuando se observa la naturaleza, pues se aprende de ellas. Y hay definitivamente muchos beneficios adicionales, como por ejemplo el impacto positivo en el agua y en el bienestar de las comunidades locales. Y también gracias, Carlos Alberto, a nuestros científicos, a la organización de Nature Conservancy, quienes han trabajado para encontrar estas soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el cambio climático en Colombia. La academia es muy importante, Marian. Definitivamente. Estudiantes, profesores plantean muchas soluciones. Ojalá se les preste atención, porque para mitigar el cambio climático se necesita todo un trabajo interdisciplinario. Quien aporte conocimientos, quien aporte experiencias en el campo, quien aporte de una u otra forma cómo podemos restaurar la naturaleza, cómo podemos reeducarnos para corregir errores que estamos cometiendo contra el aire, contra el agua, contra el suelo, pues realmente van a beneficiar el clima. Y al beneficiar el clima, al beneficiar el aire, a beneficiar el agua, al beneficiar los bosques, evitando la tala de bosques a fin de crear granjas o pastos, o por otros motivos, provoca emisiones, dado que cuando se talan árboles,
se libera el carbono que estos han estado almacenando durante siglos. Hay árboles centenarios que están cumpliendo una misión de vida. Son seres vegetales que parecen pasivos, que los vemos allá, que son grandes, pero tienen un trabajo activo a través de tantos días, tantas semanas, tantos meses, tantos años. Son venerables seres vegetales que nos están entregando bienestar, equilibrio. Pero cada año se destruyen aproximadamente 12 millones de hectáreas de bosques y no se siembran con la misma velocidad que se talan. Los bosques y las selvas absorben el dióxido de carbono y la destrucción de las selvas y de los bosques también limita la capacidad de la naturaleza. Eso que usted mencionaba, Marian, la capacidad de la naturaleza para mantener esas emisiones fuera de la atmósfera, de retenerlas, de evitar que estén en nuestra respiración. La deforestación, junto con la agricultura y otros cambios en la utilización de los suelos, se está convirtiendo en responsable de aproximadamente 1/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero. Usted bien lo dijo, ya somos más de 8.000 millones de seres humanos demandando alimentos, demandando que se siembre más comida y pues si no se utilizan las energías alternativas y tenemos que usar todo con energía fósil, pues realmente nos vamos a congestionar cada vez más. Por eso la otra mitad del medio ambiente está en nuestras manos, en nuestras acciones. Así es, Carlos Alberto, la protección y restauración, por ejemplo, de los arrecifes de coral, de los bosques de manglar, la preservación de los pastizales y la gestión sostenible de los bosques, pues son estrategias efectivas para frenar el ritmo del cambio climático y mitigar el riesgo de los desastres. Actualmente, más de 130 países ya han incluido acciones que comprenden soluciones basadas en la naturaleza en sus planes climáticos nacionales en virtud del Acuerdo de París. Y ya que hemos mencionado tanto los beneficios del árbol, ya que hemos hablado tanto de que nos permiten la respiración, de que ellos son los amortiguadores, de que ellos son los que muchas veces frenan las inundaciones, qué importante es en este momento también reflexionar de que no hay por qué cortarlos, talarlos, ni dañarlos, por ejemplo, cuando están viviendo su propio otoño. Vamos a escuchar esta canción del grupo musical Pa' Vivir Contento, que la encuentran en el canal de YouTube. Van a YouTube en sus teléfonos, tablet o televisor y escriben Árbol Habla, grupo musical Pa' Vivir Contento. Allí se van a encontrar con una linda animación y nos encantaría que por favor dejen sus comentarios acerca de ¿qué les parece no solo el video, sino el mensaje? Porque como nos dijo una persona, aunque parezca que es para niños por ser animado, realmente es para adultos y nos impulsa a accionar. Te espero con un ramo de flores, no solo en primavera, sino cuando me baño de amor y me abriga el sol. Me convierto en respiración, reflejo de paciencia. Soy frescura, soy color, soy refugio de amor. Y me preguntan por qué en otoño pierdo un poco el color de mi ser. De mis ropas estoy desnudo, pero soy fuerte, estoy vivo. Siénteme. Sabor de la vida.
nubes, siente la sensación de poder respirar. Siente el danzar de mis ramas, siempre que las aves nos cantan. O siente la caricia en la brisa y la paz que tendrás si me llegas a abrazar. Oh, 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 en otoño pierdo un poco el color de mi ser, de mis ropas estoy desnudo, pero soy fuerte, estoy vivo, siénteme. Siente de mis ramas un canto, siente el sabor de la vida, o siente de mis raíces las nubes, siente la sensación de poder respirar. Siente el danzar de mis ramas, siempre que las aves nos cantan, o siente la caricia en la brisa y la paz que tendrás si me llegas a abrazar. Oh, 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 oh. Este es un árbol que habla, es una canción. Árbol habla. ¿Y qué creen ustedes que nos diría un árbol si quisiera expresarnos algo? Pues bien, los árboles expresan muchas cosas lindas con las flores. Hay árboles que se convierten en un verdadero ramillete de flores. Y también hay momentos que pierden todas sus hojas, quedan desnudos y no están muertos, están viviendo su otoño. Siéntelo, está vivo. Y por eso no debemos cortar los árboles cuando han perdido sus hojas. Están vivos y luego reverdecen, se llenan de hojas que evapotranspiran agua, que suben por sus troncos desde sus raíces. Hay árboles que están conectados con el manto freático y entonces son seres muy activos en el ciclo del agua. Y por eso las nubes también hacen parte de esa evapotranspiración de los árboles, más la evaporación del sol en los lagos, en los ríos, en la humedad del ambiente. Pero hay una suma de beneficios que nos entregan muchos seres de la naturaleza vegetales, seres vivos. Un árbol es un ser vivo, que aunque pasivo, sembrado, tiene muchos beneficios para el ambiente. Por eso debemos sembrar árboles. Y la desaparición de los árboles, de las selvas, de los bosques, hacen que estemos en serios aprietos. El cambio climático es un tema complicado, muy complicado. Y si se hace siembra por cada ser humano, de estos 8.000 millones que ya somos, un poco más ya de 8.000 millones reportados en este año 2022, pues realmente vamos a trascender esta situación de la amenaza del cambio climático. Lo dijeron estudiantes y profesores e investigadores de la Universidad de Múnich. Si cada ser humano del planeta Tierra siembra árboles, podemos trascender esta amenaza del cambio climático. Está como un planteamiento, como lo hizo el doctor Mario José Molina cuando empezó
a tocar las diferentes cumbres climáticas y a visitar gobiernos influyentes para que dejáramos de contaminar o de afectar la capa de ozono con los clorofluorocarbonos, esos gases que servían para los enfriadores, los congeladores, el aire acondicionado. Y la humanidad, gracias a esos acuerdos, gracias a ese plazo, pues se cambiaron por gases no dañinos a la capa de ozono. Y se sigue disfrutando de los aires acondicionados, de los congeladores, de los enfriadores, con gases que no son tan contaminantes. Entonces, vale la pena las acciones, Marian. Así es, Carlos Alberto. Y solamente con acciones podemos prevenir esos impactos futuros o al menos suavizarlos un poco. Por ejemplo, el IPCC respaldó el hecho de que inclusive si se detuviera súbitamente la emisión de todo gas de efecto invernadero, el planeta de igual manera va a seguir calentándose casi medio grado centígrado más durante los próximos 30 años. Y esto es debido a que los gases ya emitidos permanecerán actuando en la atmósfera, algunos hasta 100 años. Impedir el calentamiento global ya no es posible. De manera que el asunto ahora es si se lo puede mantener bajo niveles que no amenacen la estabilidad ambiental del planeta. Y recordemos que cuando se amenaza la estabilidad ambiental del planeta, pues inmediatamente se amenaza la estabilidad de la vida humana. Y las estadísticas y el clima nos están mostrando que debemos corregir muchas cosas lo más pronto posible. A medida que se eleva la concentración de gases de efecto invernadero, también lo hace la temperatura de la superficie del planeta. En la última década y en la medición que se hizo de 2011 al 2020, se registró el mayor calentamiento hasta la fecha, desde los años 80. Cada década ha sido más cálida que la anterior. En casi todas las zonas se han producido más olas de calor y días más calurosos. La elevación de la temperatura provoca un aumento en las enfermedades relacionadas con el calor y hace que trabajar en exteriores sea más difícil. Se producen incendios incontrolados con mayor facilidad y se extienden más rápidamente cuando el ambiente es más cálido. Las temperaturas del Ártico se han elevado al menos el doble de rápido que la media mundial. Impactantes todas estas cifras, Carlos Alberto y oyentes. Ya debemos adaptarnos al cambio climático, estar dispuestos a romper paradigmas y definitivamente accionar desde lo que podamos hacer. No nos desmotivemos si reconocemos que, por ejemplo, el déficit de árboles por persona son 300. Es mejor sembrar 1, 2, 3, los que usted pueda, que no sembrar nada. Entonces, no nos desmotivemos cuando vemos que tal vez la línea está muy alta, pero no, todos tenemos la capacidad de hacer algo frente a este tema que definitivamente nos afecta a todos, el cambio climático. Que no se vayan tus días, tus semanas, el año o los años sin sembrar árboles. Es una invitación muy respetuosa para que nos sumemos en voluntades por la siembra de árboles o por la conservación de los árboles que ya existen. Marian, pues muchas gracias, mucho por reflexionar, porque el cambio climático y el impacto puede generar mucha pobreza y desplazamiento por el clima, porque en este momento, por ejemplo, hay islas y hay ciudades que están siendo muy golpeados por los huracanes, y esto puede hacer que muchas personas decidan no vivir más allí y comienzan a desplazarse hacia otra parte. A veces hay también escasez de alimentos, hay más riesgos para la salud, para la tranquilidad, hay también desaparición de especies, porque no solamente sufre el ser humano, sino las especies que están en el entorno. Hay aumento del nivel del océano y calentamiento del agua con los fenómenos que ya conocemos, el Niño, la Niña.
aumento de sequías en algunos lugares, aumento de lluvias en otros. Por lo tanto, yo creo que todo esto, estas manifestaciones de este superorganismo vivo llamado planeta Tierra, en el cual vivimos, es nuestra casa, es esa gran nave espacial que viaja por el universo y ahí estamos montaditos todos, pues debemos convivir en paz y debemos, sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones, trabajar para mitigar el cambio climático, definitivamente. Así es, Carlos Alberto, nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307, Carlos Alberto, y las canciones del grupo musical Para Vivir Contentos las pueden escuchar a través de YouTube. Escriben Grupo Musical Para Vivir Contento y allí van a estar los temas que hemos estado subiendo. caliradio.co. No olviden esta dirección, ahí está la repetición de este programa. caliradio.co es nuestra conexión, nuestro portal, donde ustedes pueden conectarse con nosotros, ver las canciones, verlas, porque ya tenemos animaciones 2D para muchas de ellas y también video lyrics en algunas de ellas también, para ir amplificando este mensaje, estas canciones temáticas, estas canciones que nos invitan a la reflexión, que suenan aquí en Nuestro Oxígeno, pero si usted quiere escucharlas y compartirlas, puede ir a Pa' Vivir Contento Grupo Musical en YouTube y allí, por favor, déjenos también sus comentarios. Gracias, amables oyentes. En nombre de Marían Aguilar Quintero, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Si somos amables con el medio ambiente, estaremos respetando la naturaleza y estaremos respetando también la vida, el bienestar de las futuras generaciones. Nuestro oxígeno. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.